están ustedes? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Género Educativo, Salud y Educación. Un programa que aborda diferentes tópicos relacionados con el cuidado de la salud, y hoy tengo el placer de tener como invitado al doctor Damián Silva. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. Gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, me alegro mucho. Hacía mucho tiempo que no hacíamos un programa. Así que me pareció muy importante invitarte para hablar sobre la afectación y los controles respiratorios después del COVID, ¿sí? Primero te voy a presentar. El doctor Damián Silva es médico especialista en neumonología y es jefe de la UCRI del Hospital Ramón Santa Marina de Tandil. Y te voy a pedir, por favor, Damián, que expliques qué es la UCRI. Bien, bueno, la UCRI es la sigla que significa Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios. Bien. Es un servicio que se generó un poco obligados por la pandemia como complemento, como respaldo a la terapia intensiva, sabiendo que iba a ser muy difícil armar una terapia intensiva, convencional, y con la convicción de que era necesario un espacio intermedio para ofrecer otro tipo de cuidados, sobre todo en lo respiratorio, lo que corresponde a cuidados no invasivos. Surgió la idea de generar este espacio y bueno, convocamos a médicos con experiencia en medicina crítica, que no son intensivistas propiamente, pero clínicos que alguna vez estuvimos trabajando de eso y nos volvimos a entrenar y nos pusimos a disposición para ofrecer esta opción. Bueno, el servicio cumplió ese rol durante la pandemia. Durante mucho tiempo funcionamos como una terapia intermedia orientada a lo respiratorio para resolver la demanda de COVID. En algún momento tuvimos que trabajar como intensivistas sin diferenciarnos de la terapia intensiva, y ahora estamos, ya pasada la pandemia, quedó el servicio, conserva el nombre porque ese fue el espíritu fundacional, claro. Pero cumplimos la función de una terapia intermedia. O sea, claro. Atendemos a pacientes que no están tan graves para estar en la terapia intensiva, pero que necesitan un cuidado especial que no se puede ofrecer en una sala general. En una sala general, claro. Bien. Yo te quería preguntar, ¿todas las personas que han tenido una infección por COVID tienen que hacer un control respiratorio después, o de qué depende esto? Estrictamente, si consideramos la cantidad de pacientes que hubo con COVID, no tiene ningún sentido generalizar la necesidad de un control respiratorio o un control cardiovascular o un control, dirigido a pacientes que tuvieron formas leves. Bien. Yo creo que sí tiene sentido a todos aquellos que tuvieron una infección más severa con compromiso respiratorio en este caso. Ese compromiso respiratorio a veces no fue confirmado porque el paciente tuvo tos, tuvo un poco de fatiga, pero no tuvo la oportunidad de hacerse una radiografía, una tomografía. Entonces quedan dudas, si los síntomas persisten, concretamente si persiste la tos, persiste el cansancio, la fatiga, tiene sentido hacer el control y ver si el COVID se terminó de resolver, si el compromiso respiratorio resolvió, o si todavía existe algún tipo de compromiso específico del órgano, o buscar la explicación de por qué persisten los síntomas. Claro, ¿sí? claro. Hay una serie de procesos luego de la infección aguda que se intentan más o menos agrupar en diferentes síndromes para poder entender su evolución, pero todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre a quiénes y qué estudios deberíamos hacerle rutinariamente. Claro, porque esto cayó realmente así como una lluvia inesperada, ¿no? Sí. Con respecto Sí. a la cantidad de casos y a la diferente forma de afectación en las personas, ¿no es cierto? Sin duda. Y en muchas situaciones se solapan los síntomas. O sea, el motivo de consulta más común luego de la infección aguda por COVID es la persistencia de cansancio. Cansancio, intolerancia al ejercicio, falta de energía. Eso es algo muy común. El paciente haya tenido compromiso respiratorio o no,
pero el ahogo es difícil a veces de discriminar del cansancio muscular. Claro. Entonces, bueno, a veces los pacientes consultan con esa pregunta y los estudios que hacemos los neumonólogos sirven para saber si la función respiratoria es normal o no, y si hace falta se completa con una imagen. Pocas veces podemos ofrecer algún tratamiento específico porque tristemente no lo hay. No lo hay, claro. Pero, y menos para la etapa tardía, pero a veces sí, sobre todo en formas más graves, hay descriptas evoluciones infrecuentes que justifican el uso de algunos medicamentos y necesitan ser estudiados en profundidad. Claro, bien. Ahí muchas veces se superpone la necesidad de estudiarlos con el cardiólogo, porque son por ahí dos órganos que pueden afectarse, ya sea por el corazón desde el punto de vista del compromiso del músculo cardíaco, o fenómenos embólicos, tromboembólicos, todo eso que por ahí está bastante conocido por la gente. Bueno, lamentablemente se teme mucho a ese tipo de complicaciones relacionadas con la vacuna, pero son mucho más comunes esas complicaciones asociadas a la enfermedad. Bien. Y con respecto a tu experiencia de haber asistido a tantas personas con la infección de COVID, con respecto a la evolución de esta enfermedad, de esta infección, ¿qué impacto tuvo los diferentes factores de riesgo de las personas? Me refiero al cuidado de la salud en general, a los malos hábitos, el sobrepeso, la hipertensión y todo lo demás. Es bien sabido que factores de riesgo negativos van a tener una mayor morbilidad con la enfermedad, ¿no es cierto? Pero ¿qué impacto el cuidado de la salud en general tuvo con respecto a la evolución de la enfermedad? Yo creo que cuando empezó la pandemia, todos nos preparamos para atender pacientes con mayor o menor riesgo dependiendo de lo que ya conocíamos, la edad, riesgo cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades crónicas de otros órganos, diabetes, insuficiencia renal. Pero lo que sorprendió como factor de riesgo con mayor peso, que significó la inmensa mayoría de los pacientes, sobre todo los que no estaban dentro de los grupos de riesgo muy añosos, es el sobrepeso. El sobrepeso. O sea, por algunos mecanismos no del todo conocidos, el sobrepeso multiplica el efecto inflamatorio del COVID y lo que es la evolución hacia neumonía es mucho más frecuente dependiendo del sobrepeso. Y ahí hay una cierta relación que llamamos de gradiente biológico. Cuanto más sobrepeso, más riesgo y peor evolución. Sí, eso creo que fue lo más sorprendente en términos de balance de riesgos. Y después, en la segunda ola, esto, aunque no es un factor de riesgo, me parece que sí, yo insisto, porque el gran problema que tenemos globalmente, por suerte en Argentina no se ve tanto, es la desconfianza en la vacuna. El factor de riesgo que condicionó la morbilidad en la segunda ola, sin ninguna duda, fue el no estar vacunado. El no estar vacunado, exactamente. Así que digamos, los pacientes para entender eso, no hay más que mirar la edad media de internación entre la primera y la segunda ola. En la primera hora superaba los 70 años y en la segunda hora la edad media fue de 50 y pocos años. Es decir, que claramente lo que uno supone que influyó fue que las personas de 60 y más, de abril para acá, ya estaban todas vacunadas. Claro. Así que yo creo que hoy el factor de riesgo más potente para condicionar la evolución es el no estar vacunado. No vacunarse. Claro. Bueno, ahora sí te invito a ir a una pausa. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Gracias por acompañarnos. En un ratito volvemos. Gracias.
Continuamos en este segundo bloque con el doctor Damián Silva, médico especialista en neumonología, y el programa de hoy tiene que ver con los estudios respiratorios post-COVID para las personas que lo necesitan, como muy bien lo explicaste en el bloque anterior, Damián. Bueno, ¿podés contarnos un poquito cuáles serían estos estudios? Bien, el COVID tiene como órgano de afectación el aparato respiratorio, entre otros. Un poco a grandes rasgos uno podría dividir el compromiso ya sea de las vías respiratorias o del pulmón propiamente, es decir, que genere inflamación de las vías respiratorias y tos, y en algunos pacientes un broncoespasmo o una tos persistente que tarda mucho en irse, o si tuvo neumonía que quede alguna secuela o que se haga muy larga la recuperación del compromiso inflamatorio pulmonar. Y en algunos casos muy infrecuentes esa recuperación no se hace de manera completa y el pulmón evoluciona hacia formas fibróticas. Eso tristemente deja una secuela funcional definitiva. Bien. Concretamente, cuando el paciente tiene síntomas respiratorios, a mí lo que me interesa es categorizar el daño funcional. Para eso la primera evaluación es con una espirometría que mide la capacidad respiratoria y la velocidad con la que el paciente puede mover esos flujos. La espirometría ya da una primera aproximación de cómo está la función tanto del pulmón como de las vías respiratorias, y luego están las evaluaciones más de índole anatómica, que sería una radiografía de tórax como primera instancia, y si existe alguna duda, ya sea por la clínica o por el resultado de la espirometría, hacemos una tomografía. Bien. Si la espirometría está bien y el paciente no tiene síntomas que hagan pensar que la causa de su problema respiratorio o de sus síntomas está en otro sitio, podemos profundizar la evaluación respiratoria con exámenes funcionales de alta complejidad. Eso permite ver no solamente la cuestión ventilatoria, es decir, cómo entra, cómo sale el aire, cuánto aire queda en el pulmón después de una expiración completa, sino que también permite ver cómo está funcionando la función de intercambio gaseoso, es decir, cómo entra y sale el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces ese sería un estudio para una segunda instancia. Y luego, si todo esto no está bien o no nos aclaró el panorama, se puede hacer algún estudio de ejercicio, que el que tenemos disponible acá es lo que se llama test de caminata, que no es otra cosa que de manera estandarizada hacer caminar a una persona en un tramo plano durante 6 minutos, midiéndole la frecuencia cardíaca y la oxigenación, y ver si eso se modifica dentro de los rangos normales o no. Perfecto. Ese es un poco el menú que tenemos para estudiar que se adecua a cada paciente. Si el paciente tiene una espirometría normal, y muchas veces también vamos haciendo alguna prueba de tratamiento, sobre todo en los pacientes que tienen tos, porque muchos tienen algo que se llama hiperreactividad, que es una inflamación disparada por el COVID tipo asma. ¿Sí? O sea, por ahí no tienen antecedentes de ser asmáticos, pero quedan con tos y mejoran con los remedios que le damos a los asmáticos. Entonces hacemos los exámenes funcionales, las imágenes si hace falta, y muchas veces, sobre todo si el síntoma es tos y nos quedan dudas, le iniciamos tratamiento con medicación inhalatoria. Perfecto. Bueno, como siempre en medicina, la famosa frase, un traje a medida. Es lo ideal. En el diagnóstico y en la terapia, ¿no? Sí. Lo que va adecuado para cada necesidad, para cada paciente. Debería ser así. Bueno, debería ser así, exactamente. Ahora te invito a que vayamos a otra pausa. Bueno. Y en el último bloque, bueno, vamos a redondear un poquito la temática y dejar algún consejo para la población. Bueno. Con respecto a este tema. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. En un ratito muy chiquito volvemos. Gracias.
Oculocirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Bueno, continuamos en este tercer bloque con el doctor Damián Silva y bueno, lamentablemente es el último bloque, Damián, así que nos queda muy poquito tiempo. ¿Alguna recomendación, algún consejo para dejar a la población? Y te quería preguntar básicamente cómo ves vos este futuro, ya con la mayoría de la gente vacunada, ahora hay un poquito más libertad, ¿no es cierto? Sí. Más relajación de las costumbres de prevención también, en los espacios públicos. ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, certezas pocas respecto de lo que puede pasar en el futuro. Yo lo que me imagino, o sea, lo que yo creo que puede ser lo que queda es convivir con el COVID, que sin ninguna duda es un virus que va a seguir circulando. Evidentemente que la vacuna es útil. Tendremos que ir mirando con mucha atención indicadores de riesgo reales, o sea, cuántas camas se van ocupando, cuál es el estrés sanitario que genera y de acuerdo a eso administrar de manera inteligente la necesidad de restringir la circulación. O sea, creo que lo más importante que nos tiene que quedar después de esta experiencia es ser racionales en las decisiones, sobre todo las decisiones que afectan otro tipo de salud de la gente. La salud, digamos, no podemos volver a tomar las mismas decisiones equivocadas. Claro. O sea, la salud emocional, la salud espiritual. Y la salud física. Y la física, claro. Vos me preguntabas, bueno, nosotros vimos las consecuencias de haber enfocado toda la energía en el COVID, viendo muchos enfermos que perdieron oportunidades porque estábamos concentrados en una enfermedad que por supuesto fue el problema más importante que sucedió durante un año y medio, pero no fue el único y según mi manera de ver hubo algunos errores estratégicos en la administración de esos aislamientos a nivel nacional, a nivel provincial, local. Por supuesto nadie sabía nada y todas las decisiones fueron pensando que eran las mejores para la gente. Claro. Pero bueno, ahora que ya pasó hay que frenar y cuando haya que volver a tomar una decisión que afecte otros aspectos de la vida de la gente, hacerlo de manera inteligente. Claro, ¿no? Claro, sí. Y también a mí me parece importante, cuidarnos, ¿no? Cuidarnos físicamente, alimentarnos bien, hacer actividad física, claro, porque esa pregunta que yo te hice, vos dijiste que el sobrepeso es un factor de riesgo, fue uno de los más importantes para generar un poquito el estado de gravedad de las personas con COVID, ¿no? Sí. Entonces, cuidar la salud, hacer actividad física permanente en todas las edades de la vida, eso es fundamental, yo siempre lo recomiendo, y también mantener la salud del sistema inmunológico, y para eso necesitamos procurarnos situaciones de placer.
mínimas situaciones de placer para que podamos sentirnos bien. Puede ser una caminata, puede ser leer un libro, cualquier cosita que podamos hacer todos los días, meditar también, todos los días alguna cosita chiquita que nos conecte con nuestra salud espiritual. Eso es fundamental. Sin duda. Y pocas veces lo tenemos en cuenta, ¿no? Lo tenemos en cuenta. Pienso que mantener competente el sistema inmunológico, además de las vacunas, desde nuestro lado emocional, espiritual y físico, nos va a ayudar a estar protegidos. Seguramente, seguramente. Bueno, te agradezco muchísimo, Damián, y ya sabés que acá tenés un espacio, como siempre, para poder hablar de lo que gustes. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarme semanalmente, también a los auspiciantes de este programa que facilitan la puesta en día de este espacio semanalmente, y también a Ana Ríos por las camisas italianas de aire y María Peinados. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana, y les recuerdo que el programa queda grabado en el canal de YouTube Salud y Educación TV. Muchísimas gracias, hasta la próxima.